Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora. Está con nosotros José Antonio Romero Córdoba, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, pertenece a la línea de estudios históricos de región y frontera y ha realizado la investigación La Escuela de la Postrevolución, la federalización centralizadora educativa en dos zonas escolares de Sonora, 1930-1939, y le agradezco a José Antonio que esté con nosotros esta mañana. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos. José Antonio, a ver, para poner en contexto a la audiencia, ¿cómo era una escuela entre 1930 y 1939? ¿Cómo era una jornada de labores educativas en una escuela entre 1930 y 1939? Muy bien, pues antes que nada, muy buenos días a todos ahí en la audiencia. Y pues también es un buen tema para hablar, ya que hace poquito fue el Día del Maestro. Sí. Entonces, yo creo que pues para 1930 y 1939, pues la escuela, pues vamos a decirlo que no ha cambiado mucho en esos tiempos, ¿no? Ya que pues como todas las escuelas, pues iban en la cuestión cómo se iba a formar a los alumnos desde chiquitos, igual desde primero a sexto año de primaria. Sí, es decir, existían los grados también de primero a sexto. Sí, ya existían Sí. en ese tiempo. Y en las edades a las que iban los estudiantes, es decir, me imagino que a veces en esas épocas, en primero de primaria, había ya alguien de 15, 16, 17 años, o no sé, tengo esa percepción, y combinados con niños, había, no sé si había salones, como ocurre todavía en nuestra actualidad, donde un maestro da primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria al mismo tiempo. ¿Cómo se organizaba la escuela en esa época? Muy bien, pues mira, la organización en ese momento, efectivamente, como dices tú, debido a que las poblaciones en ese momento en diferentes estados, pues municipios, pues también estaban reducidos. En ese caso, pues también los alumnos pues estaban en diferentes multigrados. Entonces, el profesor, a veces siempre existía uno o dos profesores en una escuela. Entonces, sí, ahí en este caso, pues se tenían que organizar para poder enseñarle a diferentes grupos. A veces les tocaba de 3, 4, 5 de primer grado, de segundo grado, otros más grandes, ¿no? De quinto y sexto grado. Entonces ahí se dividían más o menos para poder llegar a hacer las cuestiones de educativas de cada ¿Qué materias había entre 1930 y 1939 en educación básica, entre primero y sexto de primaria? Muy bien, pues en ese caso pues existían, pues como también las conocemos, pues las básicas, ¿no? Que es español, matemáticas. La cuestión, pues lo principal, lo que se buscaba en ese objetivo, tanto la Secretaría como el Estado, pues era aprender a leer y escribir y contar, ¿no? Las cuestiones básicas. Y aquí en ese momento, pues la educación, pues apenas estaba en auge, ¿no? Con la Secretaría, sí, en 1920. ¿Los maestros de dónde salían? ¿Había escuela normal para preparar maestros? ¿O cómo es que contrataban a los maestros? Muy bien, en ese caso, pues hay varias partes, ¿no? En este caso, pues la escuela normal, sobre todo en Hermosillo, que se creó a finales de 1910, pues en eso se estaban formando algunos maestros. Pero también existía, pues debido a la gran necesidad que se ocupaba, traían maestros de otros estados. Y ya para 1930, pues se creó lo que es la escuela normal rural en Ures. Y después de eso, para finales de 1930, pues se cambió a la que creo que la que todavía está en Navojoa, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas. ¿Había mujeres estudiantes? Sí, efectivamente, para ese tiempo ya existían las mujeres, pues ya estudiando en ese momento. Sí, ¿había mujeres profesoras? También existían, de hecho, muchas maestras estaban ahí, no eran parte, así si la mayoría eran mujeres. Mujeres maestras. Incluso llegando a ser directoras en ese momento también. O sea, ¿no había brecha de género entonces? ¿No estaba tan marcada la brecha de género? ¿O cómo lo podemos? O sea, ¿había más hombres que mujeres? ¿Era equitativo? ¿Hombres y mujeres de manera equitativa recibían clases y podían dar clases? Sí, efectivamente, pues era más equitativo en ese momento la cuestión pues de la brecha de género. Qué curioso, Sin embargo, pues existían también lo que son un poquito lo que es la brecha salarial en ese momento en la cuestión de la mujer. Sí, ¿ganaban bien los maestros en esa época o ganaban mal?
Pues curiosamente debo decirlo que en parte del trabajo pues encontré varias notas que decían que lamentablemente los maestros no ganaban lo suficiente. De hecho, muchos maestros abandonaban la escuela para irse a trabajar a otros lugares debido a poca dificultad. Sí. ¿Había sindicato? El sindicato, pues en ese momento todavía no existía para 1930, sí. Ya para mediados de 1936, 37, cuando apenas se iba a crear la cuestión de los sindicatos para los maestros. Sí, por el título de la investigación, José Antonio Romero Córdoba, la federalización centralizadora educativa en 2 zonas escolares de Sonora, pues se infiere que la educación estaba regida desde el centro, es decir, no tenía participación el Estado en ese momento. Sí, efectivamente el Estado tenía lo que eran también sus diferentes proyectos, igual organizaban también diferentes cuestiones, ¿no? Sobre todo pues la ayuda para las diferentes escuelas, diferentes programas que tenían también ellos. En este caso pues el Estado pues se ayudaba con la cuestión del gobierno federal para poder mejorar la cuestión educativa, ¿no? Ya en cuestiones, por ejemplo, el gobierno federal pues se encargaba más de las cuestiones rurales, mientras que el Estado se encargaba en zonas más urbanizadas, ¿no? En ciudades grandes como Hermosillo, Guaymas, sí. Nuevo, entonces. Sí, estamos hablando de un periodo del Maximato, donde Plutarco Elías Calles pues prácticamente gobernó esa década a través de presidentes que él colocó. El último que se le reveló, el último fue Lázaro Cárdenas, que se le reveló y con una idea nacionalista, una educación socialista. Que ¿estaba ideologizada la educación en esa década? Muy bien, pues quizá en ese momento se podría decir que sí estaba, de hecho pues tenía la cuestión como usted dice, que es la cuestión socialista, en ese momento, que de igual manera pues en el Estado pues hubo un gran conflicto, ¿no? por las ideas pues que se tenía de alguna manera, que incluso también los mismos que están en esa idea pues también están confundidos, ya que la cuestión socialista pues no estaba también concretamente especificada, ¿no? Incluso también se llega a decir que hubo hasta 33 formas de decir la escuela socialista, de qué trataba. Entonces podemos decir que también hubo un gran conflicto entre este tipo sí. de escuelas, ¿no? ¿Había escuelas particulares? Sí, en ese momento ya existían las escuelas particulares. ¿Católicas? Católicas sobre todo, ¿no? De eso se encargaban, pero pues durante el gobierno estatal y federal pues tenían un control de lo que se estaba dando en las clases, ¿no? Pero en ese periodo también es la persecución cristera, ¿no? ¿Cerraron esas escuelas? En Sonora pues la cristera como tal para 1926, 1928 pues no se dio como tal ya en Sonora. Sin embargo, para 1930 debemos decirlo que fue un tipo de persecución, entonces sí. De hecho no se habla como una tal cristiada como tal, ¿no? Más bien sí. Fue pero sí hubo cierre de escuelas, incluso pues incluso en ese momento también fue cierre de templos y todo eso también. Me imagino que hubo deserción, es decir, las familias que enviaban a sus hijos a escuelas católicas, pues me imagino que pensaban que mandarlas a la escuela pública era mandarlos con el diablo, ¿no? Digo, así en esas creencias. Sí, de hecho ese tipo de creencias pues existían, ¿no? A lo largo de ese periodo. De hecho mucho revolución se hizo con la cuestión de la educación sexual, que supuestamente pues enseñaban cosas así que desnudaban a los niños y todo eso, ¿no? Sin embargo pues nunca pasaba ese tipo de cuestiones. Entonces también por eso pues la moral católica en ese momento también fue una efervescencia para no llevar a los niños a las aulas, ¿no? Había un choque entonces, por ejemplo, entre los programas educativos que venían del centro, digamos que venían más progresistas los contenidos educativos, y aquí en Sonora, pues Sonora era conservadora. Pues de hecho para ese tiempo lo que era el poder Calles, hay que recordar que pues Calles era sonorense, entonces la influencia de él estaba muy permeada en Sonora. Entonces también era una educación muy radical en las cuestiones de 1930. Ya para 1937, ya con Lázaro Cárdenas y Romayo Cupicio, que era gobernador del estado en ese momento, pues ya bajaría lo que es esa intensidad que había. Sí. Pero sí había conflictos sobre ellos, ¿no? La deserción de los niños para que no entraran a las escuelas para aprender, ¿no? Ese tipo de educación sí. social. ¿Hay elementos en el presente que daten de esas fechas? Es decir, ¿hay contenidos educativos de esta década, entre 30 y 39, que hoy en día se estén utilizando?
Pues no, prácticamente, o sea, a lo largo del tiempo se han modificado y han cambiado las cuestiones de cómo se enseñan. Sí. Sin embargo, yo creo que ya ahorita antes, como la educación socialista, pues buscaban lo que es la cuestión de la unidad de la proletariado y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y ahorita creo que ya no se da tanto. Sin embargo, existe todavía la cuestión de la unidad nacional, ¿no? De ser mexicanos, la historia mexicana, que es lo más importante que buscaban, ¿no? Incluso creo que todavía se busca ese tipo, ¿no? Lo que es la conexión entre ser un mexicano, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante que todavía se ha quedado a lo largo del tiempo. Sí, esta investigación de entre 1930 y 1939, y con base en qué documentos la realizaste, ¿hubo acaso entrevista? ¿Habrá todavía? No sé si, bueno, muy difícilmente habrá un maestro de esa época, pero quizá, bueno, alumnos sí puede, pues sí, alumnos seguramente hay, ya tendrán más de 80 años, ¿no? Que quizá tuviste la oportunidad de conversar con ellos. ¿En base en qué documentos hiciste la investigación? Muy bien, pues en base a esa entrevista no fue como tal, ¿no? Sí. Ya que pues como efectivamente era muy difícil eso, y pues con el poco tiempo que tiene un trabajo de maestría, pues yo me dediqué más a la cuestión de investigación en los archivos de la AGN, que Sí. es el Archivo Nacional en la Ciudad de México. Entonces ahí encontré todos los documentos que necesitaba para poder formar esta investigación, igual con los testimonios que dejaban los maestros, los supervisores de zonas, que también era muy importante. Hicieron un gran trabajo, ¿no?, en describir cómo estaba cada zona escolar, ¿no? En este caso las dos que yo tenía. Sí, los maestros de esa época eran maestros cultos, ¿no? Pues algunos, no todos. ¿No todos? Sí. Ya que le explicaba que a muchos maestros, varios eran de la normal. Sin embargo, existían maestros que técnicamente terminaban la escuela, salían muy bien en calificaciones, sabían leer, escribir bien, y ya cuando salían, que tenían 15, de hecho había muchos maestros jóvenes de 15 años, entonces estos pues los ponían a dar clases, ¿no? O sea, no es generalizado la idea del maestro, el maestro de esa época que retrata el cine de oro mexicano, que el hombre culto, respetado, figura central en la comunidad, el referente moral, referente ético y demás, no necesariamente era generalizada esa figura. No necesariamente, pero igual que el maestro también tenía sus capacitaciones que llegaban del centro, incluso también se juntaban para llegar a cierto caso para Hermosillo, para ser capacitados sobre estas cuestiones educativas, de cómo iban a enseñar ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. El maestro también desde ese tiempo también se capacitaba, entonces también es algo importante, no es algo que tenían ellos. Y de igual manera, pues sí, eran centro importante de las comunidades, ya que muchos de ellos y parte de la administración, vamos a decir que los maestros pues se encontraban ayudando para ordenar lo que son, ¿cómo se llama? Los sindicatos, no tanto los obreros y trabajadores que existían en ese momento, no, para llegar y exigir sus derechos a los patrones, no. Entonces también creo que también fueron un pilar importante en la ayuda de las comunidades cuando faltaba algo. También fueron importantes, llamaban al gobierno municipal, incluso mandaban mensajes al gobernador en ese turno, no, estatal, para exigir algunas demandas, no, sobre las necesidades que existían en ese pueblo, ¿no? Sí. Tanto los maestros, directores y supervisores en ese momento. Sí, finalmente José Antonio Romero Córdoba, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, resaltan algunos nombres de maestros famosos de esa época, maestras y maestros famosos de esa época. Pues como tal, pues existieron varios maestros, ¿no? Sobre todo, pues yo tengo pues varios conocidos, como ejemplo el Pilio López, que fue un supervisor muy importante en ese momento, ya que pues ayudó en varias zonas escolares, ayudó como se llama, en cuestiones para mejorar la cuestión de la sociedad en ese momento. Sí. También pues existió otros directores como de Débora, que también fue importante en ese momento para mejorar la educación en el estado, no, tanto de 1926 y hasta 1930, no, hasta que llegó, y pues debido a los conflictos que hubo, pues fue expulsado, y creo que llegó hasta una escuela privada en Obregón, no le funcionó, hasta se tuvo que ir hasta Monterrey, ¿no? Sí. Fueron varios maestros. ¿Recuerdas quiénes eran secretarios de educación en esa época a nivel nacional?
Pues había varios, pero ahorita realmente no tengo el dato preciso cómo son, ya que Sí. pues, de hecho en ese momento también la Secretaría tuvo varios conflictos porque se estaban saliendo en ese momento varios. De hecho creo que hubo un secretario duró nomás un mes en esto. Yo creo que también por eso se están organizando para Como el Falsati, ¿te acuerdas? El Alzati con Ernesto Zedillo, el secretario de Educación de Ernesto Zedillo, el primero. Fausto Alzati era, ¿no? Fausto Alzati, le descubrieron que no era doctor. O sea, y bueno, se hizo un escándalo. Y tuvo que dejar la Secretaría de Educación y Secretaría de Educación Pública. Bueno, espero no estarme equivocando con los datos, pero bueno, creo que sí, Fausto Alzati, porque le decían Fausto Falsati. Pero bueno, esta investigación, ¿dónde la podemos encontrar? Ok, esa investigación la pueden encontrar en el colegio, ahí está desde el 2020 en la biblioteca, ahí con mucho gusto, hay varias copias ahí, entonces ahí pueden buscarla. Sí, mira, sí, ya, fue secretario de Educación del 1 de diciembre del 94 a principios de 1995, porque lo agarraron, lo torcieron, pues, ¿no? De que no era doctor. Sí. Pero bueno. Así. Gracias, José Antonio Romero Córdoba. No, nada, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Reporte 100.